Ella se llama Vivin y ahora yo a ella le voy a facilitar el micrófono y le voy a decir algo para empezar. Amiga Vivin, pues como yo hay mucha gente que de verte, de oírte, pero realmente no te conocemos. ¿Qué tal si nos dices quién es Vivin? ¿Dónde nació Vivin? ¿Cómo fue sus primeros años de niñez? ¿Cómo creciste? ¿En qué colegio fuiste? ¿Cómo era tu familia? ¿En qué jugabas? ¿Cómo te enamoraste? Todo eso es interesante porque estamos entre amigos, ¿de acuerdo? Pues pendiente Vivin porque te voy a dar el micro. Vamos Vivi, muy buenas noches. El micro, la sala es tuya. Buenas noches amigos, gracias Nando con esa introducción. Bueno, yo me estoy creyendo una estrellaza. Amigos todos, un beso. Pues bueno, ¿quién es Vivin? Vivin es una damita, por así decirme, que siempre ha mantenido el espíritu de niña. Soy una niña dentro de mí, muy curiosa, por cierto, demasiado curiosa. Quizá en ese caminar de la curiosidad desde que nací, dicen que desde el vientre de mami era tremenda. Fui educada en colegios católicos. Mi formación católica de abuelos de la rama espiritista, y voy a aclarar esto para que lo entienda, no espiriteros, espiritista de lo que llaman en Puerto Rico la escuela moral de Allan Kardec del señor Antonio Abad. Esta escuela la precedía toda mi familia por parte de madre, todos fueron mediunidades, hablaban de esa temática, pero fui criada en la religión católica, lo cual mi religión no permitía que yo fuera a esos centros. Pero ojo, a Vivi la llevaron varias veces de niña, lo cual confirmaban esas mediunidades que Vivi era una niña con capacidades mediúnicas en el lenguaje de ellos, que yo iba a ser una gran mediunidad, según decían todas estas familiares que, bueno, traían un pedigrí, por no decir de otra forma, porque quiero ser un poco niña en mi lenguaje. Pedigrí sabemos que es de los animales, pero bueno, le vamos a dar el pedigrí a la familia de que eran sanadores de mediunidad, por medio de mediunidad. Hola, Epsilon. Vivin tenía una facultad, Nando, que ustedes no conocen. De niñita, 3, 4, 5 años, yo quedaba dormidita en los lugares que me llevaban y las personas sanaban. Decían que era la niña que sanaba. Esa niña dormía y en su astral iba a sanar a las personas. Eso yo no me enteré hasta después de muchos años. Bueno, por decirte, me vengo a enterar a los 22 años que eso pasaba cuando era niña. ¿Por qué no lo supe? Y ahora lo voy a aclarar. Por la sencilla razón de que había un conflicto familiar. Nando dijo que iban a conocer un poco más a Vivin. Pues sí, van a saber un poco más de Vivin. Vivin es de padres divorciados, tutoría por los abuelos maternos, me inducen a un colegio religioso católico, entonces tenían que mantener la postura que el juez dictaba dentro de la educación que mi padre había legado a mis abuelos. Por lo tanto, no se me podía hablar de espiritismo. ¿Van entendiendo esa parte? Para que vayan entendiendo que no fui influenciada hasta cierto nivel. Aclaro, hasta cierto nivel. Bien, en rasgos religiosos, todo lo que viene a nuestra aparición, mensajes, sensaciones, luces, era Jesús, María o algún ángel, porque eso es lo que te ponen en la mente cuando estás en dogma. Pues Vivin sí tenía visiones de niñita. Tenía muchas visiones, pero también tenía visiones de personas desencarnadas que yo no le podía decir que eran Jesús porque eran caras de personas comunes. Fíjense qué conflicto para esa niña. ¿Me van siguiendo? Que no era nada fácil, ¿no? En el transcurso de los años, Vivin empieza a recibir una data o una información que era un poquito conflictiva también para una niña, porque se hablaban de mundos donde se vivía diferente,
tenía visión, pues como poner aquí, que hacen Ando muchas veces, que pone un video y tú estás escuchando una voz y estás viendo una video a través de un monitor. ¿Me van siguiendo este punto? Fíjense que es bien interesante que lo entiendan. Hoy en día la tecnología nos permite eso. Pues en aquella época, sin esa tecnología, en mi mente se podía dar ese fenómeno. Escuchar, tener la visión como en una pantalla, como película, y poder tener la comprensión de escuchar y ver. Fíjense qué interesante. Esa niña estaba mirando sistemas de vida, personas que vestían diferente, personas que se comportaban diferente, pero no podía escuchar el mismo lenguaje. Escuchaba simplemente sonidos, a veces palabras, a veces frases, y a veces solamente era una interpretación mental de algo que tú quieres relacionar con un hecho. Era como si fuera telepatía. Bien, pues a este nivel Vivin sigue experimentando información. ¿De qué le sirve una información a una niña? Se preguntarán mucho, ¿verdad? ¿Por qué a una niña darle data de esta clase? ¿Y qué seres? ¿Y por qué y para qué? Una gran pregunta, ¿ok? Pasan los años, Vivi sigue una vida más o menos, entre comillas, igual que cualquier niño, con las mismas inquietudes, con las mismas disciplinas, pero sí con la inquietud de saber el por qué estaba sintiéndose diferente a todos los demás. Ya ahí tenía la edad de 8 años, tenía 9 años, 10 años, y aunque me comportaba igual que los demás, y era muy amigable, demasiado amigable, sufría lo que sufría la amiga, sufría lo que le pasaba a la mamá de la amiga, era una niña muy sufrida porque me lo sufría todo, emocionalmente muy envuelta, ¿no? Pero sí sabía que dentro de Vivin había algo diferente que los demás no hacían o no se comportaban en su forma de expresión a lo que yo quería expresar. Eso me hizo un poco retraída. Me estoy sintiendo, qué bueno que te vayas identificando, Viento. Eso me gusta, que vayan identificándose cada uno de ustedes que de alguna forma hayan vivido esto. Bueno, pasa el tiempo, y para hacer el cuento corto en esta fase, Vivin se pone tímida. Empieza a ser una adolescente muy tímida, no quería hablar, se retraía en todo, lo cual entra una preocupación a la familia. Me llevan a un internado de monjas, porque además de irme retrayendo, pues bueno, tenía un poquito de rebeldía a que todo fuera porque sí, sino que todo tenía que dárseme porque tenía que tener razón de ser. Ahí me someto a una disciplina de internado religiosa, pero ¿saben qué? Vivin nació con un cierto criterio, donde no podía aceptar las cosas que no fueran concluentes, fluidas y lógicas. Si estaban dando la clase de catecismo, ¿por qué las monjas, óiganme bien, no podían dar un beso a esas internas, ni darle un abrazo, si se predicaba el amor? Si ellas llevaban una vida de sacrificio casadas con Jesús. Yo me paraba ante la religiosa y decía, ¿por qué usted no me besa? ¿Por qué no me da un abrazo? ¿O es que usted no quiere dar amor? Entonces usted no puede sentir amor. Pues bueno, ese tipo de conflictos, si va entrando Vivin en la conducta humana de aquellos que la querían educar, y Vivin salía educando a los demás. Imagínense cómo fue mi vida en esa adolescencia. Pero ahí entré en una fase interesante que no quiero dejar pasar. En esa fase, Vivi empezaba a ver lo que iba a pasar en el futuro en el planeta Tierra. Oigan bien, Vivi empieza a tener visiones de lo que me iba a pasar en mi futuro, cosas drásticas, cosas que eran contundentes y de cambios. Y empieza a tener todas esas visiones así, con los ojos abiertitos, jugando, o a veces en el baño, haciendo pupú, como dicen los nenes pequeños, bañándome,
en cualquier momento, no había un momento específico para que viniera una visión del futuro. Ya ahí Vivien empieza, ya era adolescente, ya tenía 14, 15, 16, 17 años. Dejó de tener las visiones de aquellas que tuvo en la niñez. A los que no entraron, pues bueno, ya lo irán en el programa que se graba. Posteriormente, ya en la edad de los 20, 21, me tocó despertar al mundo y al dolor abruptamente. Y empiezo a tener visiones, pero visiones muy extrañas, porque yo podía estar sentada y me desdoblaba, sin buscarlo, sin desearlo, y empezaba a flotar por el aire, a ver lo que pensaba cada cual, me transportaba a un sitio lejano, donde estuviera una persona que pensara en mí o no pensara en mí, saber lo que estaba la persona sentada, con qué vestía, qué hacía, pero todo involuntario, era como un boom de un estado psíquico muy acelerado y muy difícil de procesar. Ahí busco ayuda profesional, y es importante que sepan esto. La ayuda profesional fue para canalizar el porqué, porque ya, como anteriormente he dicho, siempre he buscado los porqués de todo, inclusive lo de mi experiencia, todavía más. Ahí, gracias a Dios, que llego a personas muy bien capacitadas dentro de esta temática, y dentro de ellas llegó un grupo de religiosas en el Colegio San Antonio, en Puerto Rico, que daban el curso de Silva Mind Control. La persona que dirigía ese curso, por cierto, estudiaba mucho a las personas puertorriqueñas que eran psíquicas o mediunidades. Bueno, esto me sirvió para entender a nivel psicológico muchas otras fases de mi conducta, y ahí vamos a brincar un poquito el tema. Estoy haciendo un recuento, ¿no? Porque después quiero entrar en el tema de lleno. A los 20 y pico de años, como les voy diciendo, Vivien empieza a tener contacto directo, ya consciente, con seres que empiezan a llevarme a una nave. Sí, queridos amigos, a las 3 de la mañana, todos los días, por 2 meses consecutivos, me despertaban, me inducían a sentarme en la cama, y automáticamente me veía sentada dentro de una nave. Voy a hacer aquí un paréntesis, porque sé que ahí se estarán preguntando muchas cosas, ¿no? Pero bien, yo también me las pregunté, no se preocupen. Pueden preguntarse todas las que quieran. En ese momento, cuando estaba sentada en esa nave, yo veía 2 seres de un físico medio extraño, por decirlo así. Era un poco bastante delgado, no poco, bastante delgado, de una estatura, no sé decirlo en metros, sé decirlo en pies, como de unos 5 pies a 8 pulgadas, no eran ni muy altos ni muy bajos. Usaban una ropa muy ceñida al cuerpo, color tan, como lo digo en español, perdonen a veces mi vocabulario mixto. ¿Cómo se dice tan en español? Nando, por ahí escríbelo, el que lo sepa. color carne, ¿no? Pues decían así, ellos eran idénticos, no había una diferencia entre uno y el otro. Me sentaba en una butaca muy confortable, de reconocer un material parecido al que puedan ustedes identificar. Es acoginado, pero con textura transparente. Hola, bienvenida Alida y a los que están llegando. En ese butaca era como que la anatomía se fuera acomodando ahí. De momento te ponían a mirar hacia un punto. Yo sé que mi mirada se fijaba hacia un punto, no cambiaba, no tenía por qué ni me estimulaba a mirar hacia los lados, y automáticamente se iba acercando hacia mis orejas lentamente un instrumento. No lo podía ver porque no podía cambiar la mirada. O sea, estoy explicando la experiencia tal cual fue vivida. Esto se iba acercando, según se iba acercando sentí un poco más de calor en las orejas, y la audición se agudizaba hasta quedar en un trance. Recuerdo que entraba muchas imágenes mentales, pero con conocimiento en física, biología, anatomía,
estructuras del cosmos, sistemas, por decirlo así, era una universidad de conocimientos. Cuando salía de ese trance, ellos me decían mentalmente, y aclaro, todo el tiempo era telepático, con una postura muy peculiar que recuerdo, tenían sus manos hacia abajo, las subían de una forma muy sencilla, lentamente, bajaban su cabeza hacia abajo y mentalmente me decía, te inducimos a olvidar y en el momento preciso has de recordar. Y despertaba de nuevo en mi cama, 2 meses consecutivos. Mi IQ test de inteligencia, señores, subió al máximo. Fui evaluada por el programa IDI, con el examen que se usa en Jung y usa Harvard, y yo rompí los parámetros de inteligencia. ¿De qué me servía esto? Pues bueno, no sé, en aquel momento yo decía, ¿para qué y por qué a mí? Quizás muchas personas contactadas se hacen la misma pregunta. Con el tiempo empiezan a llegar muchas personas de diferentes formas, por diferentes situaciones, porque en eso incremento a estudiar cursos de parapsicología, después de Fever My Control, entré al grupo de metafísica de Connie Méndez. En esos grupos conocemos personas que hablan de todos estos temas. Yo creo que todos de alguna manera, los que tenemos inquietudes por estas temáticas, pues tenemos contacto con diferentes ramas, ¿no? Pues yo excursiono en todo esto buscando información, intercambiando información, lo cual me va llevando a dar conocimiento a todas esas personas de una forma innata. O sea, tú querías saber algo y fluía el conocimiento como si yo lo sacara de una enciclopedia, que está el archivo allí puesto en la mente, y podía darle el conocimiento que esa persona en su momento quisiese. Posteriormente, Vivin empieza a desarrollar la capacidad de querer ver a las personas sanas. Y fue un término de 1 año y medio, donde fui, pues bueno, tocaba a una persona y quedaba sana. Pero no era porque yo decía voy a sanar, ojo, es que mi deseo era ese y se daba. Posteriormente a esa experiencia, Vivin corta eso. ¿Por qué Vivin corta eso? Porque me dio temor a esa fama que te buscan porque eres o una curandera o porque eres algo del más allá, y yo me sentía muy del más acá, porque Vivin se tiraba, perdone lo que voy a decir porque soy bien literal, Vivin se tiraba los pedos como todo el mundo, Vivin lloraba como todo el mundo, Vivin sentía como todo el mundo, Vivin parecía de estreñimiento y pujaba como todo el mundo, y qué tarajete que todo el mundo me estuviera viendo como algo fenomenal cuando yo no lo era. Y yo soy muy peculiar, como saben mis amigos de aquí del Paltalk, pues Vivin es sencilla y seguiré siendo sencilla y quiero seguir siendo sencilla. Y ahí el miedo, fíjense bien, el miedo cortó en mí esa capacitación o esa fluidez magnética para reavivar las células, como ustedes le quieran decir, algo que lamento mucho. Pero sí, en ocasiones se ha vuelto a repetir y lo he podido hacer, pero no puedo decir que con todo el mundo, lamentablemente. Pasan los años y Vivin tiene un otro contacto. Este contacto fue bastante fuerte y lo voy a compartir. Empieza a recibir mensajes de los humitas, de Yu 1. De ahí no puedo hablar mucho por ahora, ¿ok? Solamente esa parte donde un ser de humo empieza a decirme que se fusiona conmigo. ¿Qué es viento? Los humitas son una raza extraterrestre, que ya posteriormente José Luis, que anda por ahí, hablará de esto. ¿De qué año estamos hablando? Pues ya estamos hablando para el año 1974. Ya estamos por el 74, ¿ok? Me da mucha información. Nadie hablaba de humo en Puerto Rico, ojo, nadie hablaba de ese tema.
de todas las personas que yo conocía dentro de esas temáticas, desde el Silva Mind Control, desde que tomé los cursos para psicología con la doctora Celinda Madera, del curso de Marimelis Rodríguez de Unión Universal Metafísica, de los libros de Connie Méndez, del programa de IDI, Integración, Desarrollo Integral. Nadie había hablado de eso, nadie sabía de eso en Puerto Rico. Pero Vivi estaba recibiendo información de Yu-1 y le decían que estaba fusionada con ese personaje. ¿Y cómo decir esto a esos grupos? Porque aunque estaba en esta búsqueda y tenía algún tipo de experiencia con la temática extraterrestre, no tenía mucha capacidad de comprensión, estaban bastante en pañales. Y Vivi estaba dando pasos muy largos y muy rápidos y muy difícil de compartir con el factor común, lo cual lleva a retraerse la persona. Yo creo que eso nos pasa a todas las personas que de alguna forma viven algo así, y con el temor a que le tilden de loco. Posteriormente, por decir así, la experiencia de encontrarme con un ser físicamente dentro de mi casa, o sea, frente a mi habitación, saliendo de mi habitación, fue otra raza diferente. Me van siguiendo que al principio hice una descripción de un cuerpo color tan o color carne. Ahora estoy hablando de un ser color blanco, tan blanca la piel como que casi transparente, de un pelo blancucino, muy raro, muy poco pelo, a nivel bueno, encima del hombro. Me encuentro con este ser de frente saliendo de mi habitación con un traje ceñido al cuerpo platino, un blanco platino. No me habló para nada, o sea, su contacto fue mirarme. De primera impresión me asusté, claro está, porque es un extraño dentro de mi casa, pero en segundos me neutralizó. No, claro, y no me controlan de ninguna manera, yo soy libre. Eso va a ir más adelante en las preguntas y respuestas, también los vamos a tocar. De ese momento, pues bueno, de ese contacto que solamente fue mirarnos, sentir paz, Vivi al otro día amanece diferente, otro cambio en Vivi. Ya yo empezaba a sentir que podía contactar una mente que me daba más información todavía y me hablaban de unos mundos donde vivían en casas dómicas. Fíjense que esto es importante y lo voy a recalcar mucho porque me decían, ustedes viven en cajas de muertos, y yo no entendía el mensaje. Las viviendas no son ajustables a su campo magnético. Todo ser viviente de esta dimensión, y aclaraban la palabra dimensión, necesitan vivir en casas redondas. Mi mente automáticamente preguntaba, ¿por qué? Acuérdense que Vivi siempre fue ¿por qué? Síganme mi psicología para ver que cuando me comunico con cualquier ser, en cualquier experiencia, de cualquier momento de mi vida, sigo el mismo patrón. No dejo de ser Vivi porque haya estado contactando con alguien. O sea, ellos no vienen a cambiarte, sino más bien a darte un conocimiento o a comunicar su sistema de vida y lo que ellos alcanzan, por si de alguna manera tú lo quieres utilizar o lo quieres dar a entender a los demás para mejoramiento. Ahí espero haber contestado alguna pregunta que esté por el tapete. En ese momento, Vivi tiene como, cuando empieza a ver esas casas domo, ojo, me explican que las casas redondas en forma de cúpula siguen el principio magnético del átomo que tienen nuestras células. Mientras nosotros vivimos dentro de una casa dómica, nuestro campo electromagnético no tiene interferencias, sino que circunda en un ambiente unísono, y nuestra salud es más acopio al principio de la tercera dimensión. Estoy hablando de tercera dimensión, ojo, no estoy hablando de todo lo que hay en el universo y en las demás. Quiero aclarar el punto cuando hablo para que no haya malos entendidos. Sí, ese es el símbolo, José Luis. Bien. Me llevan a una nave un día, posterior a esa experiencia, pero esta vez sí fue conflictivo. Esta vez fue mi primer drama
al subir a una nave, y lo voy a explicar por qué fue dramático. Pues bien, primeramente ellos bajaron como un tipo de butaca. Esta vez no me subieron a la nave como me subieron así tan fácil que yo aparecía dentro de la nave como si nada, ¿no? Esta vez fue muy diferente. Esta vez había un asiento, pero yo no podía ver el asiento, yo me sentía sentada. Y me pusieron un cinturón, la cual fueron ajustando muy fuertemente en la parte del prana. Ustedes saben dónde está el estómago. Me dolió, pero en ese momento como que me asfixié. Y dije, ay, no puedo respirar, pero automáticamente empecé a respirar, pero no respiraba por la nariz, queridos amigos. Cuando tuve cinturón, empecé a respirar por el diafragma. Fíjense qué interesante la experiencia. Entré a una atmósfera dentro de la nave diferente a mis otras experiencias, donde allí no había el porciento de oxígeno que nosotros procesamos cuando respiramos por la nariz. Era invertida la oxigenación, entraba a través de una fuerza que no te las sé explicar, por decirlo así, alguna fuerza magnética. Se podía absorber el oxígeno, pero en la parte del diafragma llegaba a nuestros pulmones. Como el bebé en el vientre de la madre, que no respira por la nariz, sino que lleva el oxígeno de la sangre de la madre, pero aquí sería desde otra fuente que desconozco. Raro en Living que no preguntó. Esta vez no pregunté porque fue traumático el no poder respirar, y el poder volver a respirar me trajo, pues bueno, un alivio, y ya me vi dentro de la nave, la cual, fíjense qué interesante la experiencia. Cada vez que iba a emitir un sonido para hablar con ellos, me inducían mentalmente, decían, no hables, pregunta mentalmente que alteras los controles de la nave. Se encendía una luz muy blanca como el flash de una cámara. Cada vez que yo decía o iba a hablar, encendía esa luz. Y sí pregunté, ¿por qué encendía esa luz cuando yo hablaba? Y me decía, es para neutralizar el sonido de tu voz porque altera los paneles. Trata de pensar y así te leemos. Todo esto era telepático. Los de esta nave, en esa experiencia, todos eran iguales, hombres y mujeres. Eran de una estatura promedio bajita, por decir 5 pies. Todos vestían iguales. Sí, yo percibía quién era hombre y quién era mujer, no sé cómo, pero sí me podía dar cuenta, aunque sus cuerpos eran idénticos. El cometido de esa experiencia fue sencillamente enseñarme una ciudad cristal. Perdonen un poquito que estoy un poco afónica. Espero que mi voz se escuche bastante clara porque de momento como que me baja el volumen. Pero bueno, en esa situación de ellos proyectarme esa ciudad cristal, lo interesante de esa proyección es que me decían que se usaba energía plásmica. Ojo, energía plásmica. Que ellos podían encender las ciudades de la nave como apagar toda la ciudad. Era una ciudad creada artificial, o sea, no era un globo terráqueo como el nuestro, había sido creado por ellos, por decir un mundo artificial o un globo artificial hecho por ellos, y ahí había una ciudad cristal. En esa ciudad cristal, el cometido de la misma era lo que se llama transporte de adaptación. Fue la palabra más o menos que traducí. Yo quisiera decir las palabras exactas, pero no las puedo decir, porque yo lo que veía eran imágenes donde yo entendía lo que ellos me querían dar a entender. Vaya la complicación de la explicación, pero sé que me van siguiendo. Yo pregunté que por qué ese mundo era así y por qué tenía que haber adaptación. Y me dijo, porque el sistema de ustedes tiene cambios. Algunos de ustedes pasarán a un nivel donde no va a haber muerte, no van a sufrir la muerte que ustedes conocen física. Algunos de ustedes tendrán que venir a este lugar a hacer transiciones moleculares para seguir el proceso que nosotros seguimos. Pero eso será más adelante grupos que ya están preparados, no todos. Vuelve y pregunta a Living, ¿y qué sentido tiene esto? Y me dice, es que nuestro mundo se va a desaparecer. Y me dijeron, no, tendrá cambios de porciento de poca vida, o sea, habrán eras donde va a haber poca vida como ha pasado en el pasado, y en esta era, pues bueno, es importante que algunos sigan el proceso evolutivo de preservar, ojo,
de preservar una ingeniería genética que estaba aunada a esa civilización o a esa raza extraterrestre. Era como si se hubiese inducido a que ciertos genes dentro de aquel grupo siguiera un proceso. Igualmente pregunté que si eran los únicos que estaban haciendo esto en el planeta. Me dijeron que no, que habían otras razas que igualmente hacían esto, pero en otra dirección, que habían diferentes desarrollos genéticos. Inclusive, fíjense lo que voy a decir, que esto sucede mucho más adelante. Esto fue para 1994. Ahí estoy dando un brinco cuántico, pero no quiero darlo en este momento para que relacionen una cosa con otra. Donde en 94 sí recibo la información de niños, de mujeres abducidas, ojo, en acuerdo, mucho antes de ellas ser concebidas, en acuerdo con la ingeniería genética de ciertas razas extraterrestres diferentes, no todas son las mismas, en crear genes, observar de cierta forma la vida en el cambio cuando suceden estas dramáticas catástrofes, etcétera, o lo que vamos a vivir. Eso me estuvo un poco conflictivo, no lo entendí, era un poco, pues para mí, muy difícil para absorber esa información en aquel momento. Después Vivin, por primera vez en público, va a decir una experiencia que antes no lo había dicho públicamente y la voy a compartir por primera vez. Espero que la valoren y la respeten. El que la quiera creer, lo cree, y el que no, no. Pues Vivin fue una de esos seres que vino a ser portadora de muchos fetos, muchos, no uno, muchos fetos de esa raza. Quedaba embarazada, estaba gestando por una semana o un mes o 2 meses al máximo. La gestación de estos seres es más rápida, el proceso no son 9 meses como nosotros. O sea, una semana de gestación equivale de un bebé de esto equivale a como 1 mes o 2 meses, o sea, el término es diferente. La primera vez que me pasa, sin tener pareja, sin haber tenido una intimidad con nadie, el sentir de momento que mi abdomen crecía y que algo se movía, fue preocupante. Pensé en que tenía una ¿cómo se llama? Una solitaria, una serpiente, no, un parásito de solitaria, y bueno, busqué ayuda, y en quien me refugié en aquel momento fue mi maestra de terapia respiratoria. Yo soy terapista pulmonar. Ella es enfermera anestesista, ella tiene 3 títulos, y como ella tiene equipo neonatal, porque trabajaba también en maternidad, ella subió con el estetoscopio neonatal y me auscultó y me dice: Elba, que es mi nombre real, aquí hay un bebé, aquí hay un latido cardíaco, pero lo impresionante es que el latido no es de un feto normal que se escucha como un relojito. Los fetos normales, tic, 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 aquí se oía un boom bang, como de un corazón adulto. Ella, como persona preparada en la medicina, tomó mi pulso en mi mano, en la radial, y tenía el estetoscopio en el abdomen, en la parte fetal, para ver si era el reflejo de un latido mío y que tuviera un problema de aneurismas o algo por el estilo, lo cual confirmó que eran latidos independientes, con ritmos independientes. En eso el feto se movió contundentemente y obvio se dio a ver que era un bebé. No había explicación de cómo llegó el bebé. Yo no sabía nada de cómo había llegado, no sentí cuando lo indujeron, no sabía nada. No, Antonio, no quise ir más allá de un registro, porque acuérdate que ya yo venía con experiencias. Vas a un médico común y vas y le dices que no tienes contacto sexual y que la barriga te está creciendo de día a día, lo primero que te llevan es al manicomio. Entonces, pues yo dije, si esto está pasando y estos seres tienen un conocimiento que pueden manejar esto, pues yo voy a confiarme que esto tenga un final feliz. Desde luego, no era nada fácil para vivir, era muy dramático. Yo tenía 2 niños que tenía que llevar al colegio,
y cómo le iba a decir a la sociedad que yo estaba embarazada, de quién y cómo y cuándo y para qué, y que todo esto no había ninguna explicación que dar, lo cual hizo que yo bajara lo menos posible. Yo en ese entonces estaba viviendo en una montaña, que otro día contaré lo de la montaña porque es largo. Sí, es bastante tela, es bastante que contar. Esa montaña es muy especial. Pero bueno, me refugié en no salir muy poco, llevar a los niños al colegio, recogerlos y no dejarme ver. Hasta que un día, muy buen día, empieza a darme un sueño, pero un sueño de esto como que te ponen un Demerol, un medicamento preoperatorio, donde tú no te puedes mover. Yo estaba confiando esto en 3 personas, lo que estaba viviendo. Y esas personas no me dejaban sola, se quedaron conmigo. Y quedé dormida y pasó algo muy interesante. El monitor de mi televisor, o sea, la pantalla del televisor, acabando de apagarla, no había pasado ni unos 15 a 20 minutos, se vio reflejado un feto. Quizás era una comprobación para aquellas personas que estaban conmigo en aquel momento, porque había muchas interrogantes. Al otro día, cuando despierto, ya no había bebé en el vientre, no había sangre, no había sangrado, no había abdomen recrecido. Yo estaba débil, muy débil, eso sí, demasiado débil. A los 2 o 3 días vuelve a aparecer uno de estos seres. Esta vez no lo veo yo, lo ve una de las personas que me acompañaba, que guardo su nombre porque no quieren que, bueno, que diga sus nombres por razones de su profesión. El bebé se lo llevaron, Clary. Viene el tema de los bebés por lo que anteriormente redacté del planeta en cristal, el planeta artificial, donde llevaban los niños la ingeniería genética. Pues ahí llevan esos niños, de muchas mujeres. Y fíjate que al principio duele que te lo quiten, pero después tienes una comprensión de que ese niño está haciendo una labor de preservar una raza, y hasta inclusive te sientes feliz. Al principio no, al principio, como toda madre, que no puedas tener a tu hijo es un poco traumático. Sí, claro, y esa vez me lo dejaron ver. Déjame explicarte, porque días posterior a eso me dejaron el contacto con esta persona que me acompañaba, ver la aparición de este ser con la niña, pero yo no quise verla. Mi instinto fue cerrar los ojos. Inmediatamente, telepáticamente, me pidieron que necesitaban sangre para la niña. Era una niña, que porque el holograma de mi sangre era necesario transfundirlo a la niña para que ella sobreviviera. Y yo, que me sentía débil, dije no. Automáticamente, mentalmente me negué. Pero me dijeron, no te preocupes, que no te va a pasar nada. Bueno, la cosa es que sí, aparentemente bajó la noche, le dieron la sangre al bebé, porque al otro día yo estaba más blanca que un papel, parecía un cadáver, pero en 3 horas me recuperé. O sea, hubo un cambio, parece que, no sé explicarlo, porque todo esto es vivirlo. Explicar todo es difícil, no se puede explicar todo lo que se vive en este tipo de situaciones. Esto fue para el año 94, 95, 96. Fueron muchos embarazos, fueron muchos niños. Lo importante de esto es que sepan que no soy la única y que vivir no es un fenómeno. Es que hay muchas más mujeres que han pasado por esto y que todo tiene una razón de ser. Tiene razones de ser bastante importantes para nuestra raza, para lo que se llama integración. Y ahora voy a dar un brinco para explicar esto, porque es un poco difícil. El que leyó mi libro, hay una parte donde precisamente, Tito, por favor, explico que nuestro sistema solar sea uno a otro sistema solar. Nosotros estamos sufriendo un cambio en nuestro sistema, y ese cambio es acelerado. Cada 10 años es como si pasaran 100, donde un sistema solar se une al nuestro para hacer un sistema de 2 soles. Eso conlleva que nuestra adaptación como humanos, como raza, como célula, está teniendo bastante
crisis en estos momentos. Mucha muerte, pues bueno, por consecuencia de nosotros mismos, de los químicos, alimentación pobre, mala medicina, etcétera, etcétera, por muchas razones, ¿no? Pero también nuestro cuerpo necesita adaptarse a este nuevo sistema. Y ellos saben que bajo la circunstancia en que vivimos, mal formada de nuestro sistema social y de vida, pues no lo vamos a poder sobrepasar. Y este es el propósito de esos niños, que ellos sí. Y 1% de nosotros quizás sí logre ese ajuste. Todo depende del nivel de conciencia, por eso cito mi libro, vuelvo otra vez, en cuanto y tanto cada uno de nosotros incrementen su nivel de conciencia, respetar la vida misma en todo nivel, ojo, primeramente en nuestro cuerpo, ver en dirección de una buena alimentación, en ver lo que es un buen pensamiento, y aquí aclaro, un buen pensamiento, queridos amigos, es respetar al semejante como a ti mismo. Y esto no entra en religión porque yo no practico ningún dogma, ni los extraterrestres son una religión, ni te dicen que tienes que seguirlos a ellos como religión, solamente dan ciertos conocimientos y es todo. El que quiera tomar la vida extraterrestre como religión, personalmente allá él, cada cual con sus ideas y sus formatos de vida, que habrá gente que lo habrá hecho, pero en mi caso no. Yo soy una persona que busco conocimiento de la ciencia de acá de la Tierra, como de cualquier lugar donde haya algo que aporte a entender el porqué de la existencia misma en cualquier nivel. Por ende, queridos amigos, si la conciencia de cada uno de nosotros se abre a cualquier comunicación inteligente, buscando ese respeto para con nosotros y los demás, nuestras células, mentalmente hablando, o sea, la célula tiene lo que se llama célula. La vida es extensiva a la misma. O sea, si nosotros crecemos, crece la mente en nuestras células y por ende son adaptables. Fíjense, los astronautas sufren o pasan, por cierto, por unos tipos de entrenamiento, alimentación, para poder estar en un ambiente. Y eso lo entienden ustedes, muy normal y común, ¿verdad? ¿Por qué no entender que para nosotros ajustarnos como humanidad, como seres del planeta Tierra, poder integrar el intercambio de energías con otro sistema aunado al nuestro, tiene que pasar lo mismo, tiene que haber un ajuste y una adaptación? Eso es lógico, ¿no? Por ahí no hay que ir muy lejos para pensar. Pues en esa tarea ha estado Vivin de alguna manera, pues llevando un poquito el conocimiento a grupos pequeños. A veces he hablado en conferencia un poquito más extensa, como en el programa de Ocurrió Así hace años atrás, un programa que se da acá en Estados Unidos por televisión latina, Telemundo. Está en conferencias también en la televisión de Puerto Rico y en radio en Puerto Rico. Aquí también estuve en programa de radio en Miami, pero posteriormente a eso, pues bueno, Vivin se ha quedado muy recelosa en otro trabajo. Y ese es el trabajo que hace Vivin ahora. Que muchos dirán, Vivin, ¿por qué tanto silencio? Vivin, porque ya no te expresas como lo hacías antes. Pues Vivin ha estado trabajando con su parte humana. O sea, habla al principio de expandir la conciencia. Esa conciencia conlleva hacer ajustes. Los ajustes, dije anteriormente, que van con uno mismo e interrelacionarlos con los demás. Lleva tanto conocimiento y tanta data y tanta experiencia, conlleva pues procesos acelerados, poco difíciles, pero nada que sea imposible, se pueden hacer. De alguna manera mi voz, oigan bien, la voz de ustedes, de cada uno de ustedes, en lo que ustedes hayan vivido y lo hayan procesado por ustedes mismos y sean parte integral de ustedes, ustedes lo transmiten a través de su frecuencia magnética, ya sea la voz cerca de un ser humano, aunque no le hablen, también puede ser cerca de un cuerpo magnético de ser a ser,
o simplemente por vivir dentro de un planeta donde hay un campo magnético común, la vivencia de cada uno de nosotros se comparte, pasa a integrarse a esa energía común del planeta. Cada proceso de nosotros ayuda al otro. El que yo haga mi mejor proceso personal, los estoy ayudando a ustedes, y el que haga a ustedes me ayuda a mí, y consecuencia así en cadena va hasta lo infinito. ¿Quién le había dicho esto a ustedes antes? ¿Cuántas veces lo han escuchado? Aquí yo no estoy predicando ni que no matarás ni fornicarás. Mira, si te da deseo de tener sexo, ten el sexo que tú quieras cuando lo sientas y como tu ser interno te lo dicte, pero siempre de acuerdo a tus principios y a lo que tu razón de sentir te dicta. Yo no voy con parámetros dogmáticos. Vivi no es esa, ojo. Vivi es una mujer muy abierta, pero sí he entendido en el transcurso de todo esto, precisamente, que ser auténticos, el ser tal cual somos, es realización. Y buscar ajustar lo que no nos hace bien, lo que vemos que está desarmónico de alguna manera en lo que hemos adoptado como bien, entre comillas, a veces que nuestro ser interno sabe decirnos, esto no acomoda, esto no te está funcionando. Buscar la data en algún lugar donde te dé las herramientas para capacitarte a hacer el ajuste. Y esto implica tener atención para con nosotros mismos y realizarnos. No es buscar religiones, señores. No. Es buscarnos a nosotros mismos y a la misma vez entender todo lo que sea inteligente y lo que es vida en el universo.